En la clase pasada habíamos visto que el movimiento del agua desde la raíz hacia las hojas se da por una combinación de los fenómenos de cohesión, adhesión, tensión y transpiración. Y habíamos empezado, ¿no es cierto?, a detallar qué es lo que sucede en las hojas cuando se produce la evaporación eh, hacia la atmósfera del agua que está presente. El mecanismo de la cohesión, adhesión, tensión o el efecto de jalón que ejerce la transpiración eh, empieza, ¿no es cierto?, desde el momento en que el agua ya está presente en la raíz, pasa por todas las fibras conductoras del xilema y llega hasta las hojas, y todas estas estructuras están conectadas por el tejido vascular, por el xilema, que está condensado justamente en los vasos vasculares. Lo importante aquí es que en las hojas la mayoría de las células está súper bien irrigada por el tejido vascular. Ninguna de las células está a una distancia mayor de 0.5 milímetros de cualquiera de las venas primarias, secundarias o la venación terciaria que existen en las hojas. Y para poder entender el origen de la tensión que se genera en el xilema, hay que tener en cuenta que desde las últimas terminaciones del xilema que están presentes en las hojas, el agua va a seguir un camino que es más o menos continuo desde la raíz hacia el exterior, sobre todo a través en las hojas de las células del parénquima que están presentes en el tejido de la hoja. Y estas células de parénquima, ¿no es cierto?, tienen espacios intercelulares bastante grandes, y por estos espacios es que el agua puede pasar para entonces evaporarse y que se inicie el proceso de vaporización, que es la base, ¿no es cierto?, de la fase de transpiración. A medida que el agua se va evaporando, el potencial hídrico de las paredes en donde está la célula, las paredes evaporantes, va a disminuir, y entonces ahí se genera un gradiente de potencial hídrico entre las paredes de estas células y las paredes de las células que están un poquito más atrás en este camino que va recorriendo el agua. Y entonces este gradiente, esta caída de potencial, es como una cadena, es como una bola de nieve que se va transmitiendo, ¿no es cierto?, del parénquima al mesófilo, luego a las terminaciones del tejido vascular, y entonces, por causa de este gradiente de potencial hídrico, entonces el agua puede salir de los tejidos vasculares. Entonces el agua va a salir del tejido vascular hacia las paredes de las células ya del mesófilo, de las hojas, y entonces ahí se genera una presión negativa o una tensión que justamente por este gradiente, ¿no es cierto?, se va a conectar incluso hasta el xilema que está presente en los tallos, en los troncos, y llega hasta la raíz. Entonces ahí es como se forma esta sola columna debido a esta tensión o esta presión negativa, ¿no es cierto?, que se genera en la punta de las hojas. Y entonces, mientras haya transpiración, el potencial hídrico de la raíz siempre va a ser más bajo que el potencial hídrico del suelo, y entonces de esta manera la absorción de agua en las raíces se produce de manera espontánea. También para esto es súper importante tomar en cuenta que desde un punto de vista físico es importante, como habíamos visto en la clase anterior, que la columna de agua se mantenga continua, que no haya, ¿no es cierto?, eventos de cavitación que hagan que se interrumpa la columna para que todas estas fuerzas de cohesión puedan ejercer, ¿no es cierto?, esta tensión y las moléculas de agua puedan salir. ¿Ya? Entonces, ya a nivel de la hoja propiamente dicho, cómo se va a ir moviendo el agua. Ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que el agua va a pasar de los conductos del tejido vascular del xilema hacia las células del mesófilo, pero no va a pasar por cualquier lugar, sino que en realidad va a pasar por
una vía apoplástica, ¿no es cierto?, hacia las células del mesófilo, y entonces esto implica que el agua va a permanecer en las paredes celulares, ¿no es cierto?, y esto va a ocurrir hasta que eventualmente el agua de las paredes, ¿no es cierto?, empiece a evaporarse. Esto va a ocurrir cuando hay una saturación del tejido casi del 100% de agua. Entonces, en ese momento, las paredes que están hechas de celulosa y que también tienen unos pequeños capilares muy juntos, casi anexos a ellas, van a permitir, ¿no es cierto?, que el agua salga, y entonces el potencial hídrico, en este caso va a ser un potencial hídrico sumamente bajo, y lo que va a haber es una alta presión que va a generar un vapor. Entonces, una vez que esto sucede, el agua empieza a pasar por los espacios intercelulares y se va a acumular en las cámaras subestomáticas, desde donde puede empezar ya a comunicarse con la atmósfera, ¿ya? Entonces, este fenómeno, el fenómeno de transpiración, es básicamente la pérdida de agua desde la superficie de la planta, justamente debido a la evaporación, y le va a ayudar a la planta primero para regular la temperatura interna de la misma, y también tiene que ver con el intercambio gaseoso, ¿ya? A medida que el agua que está presente se va evaporando, hay pérdida de calor. Esto le sirve a la planta entonces para mantener una temperatura interna óptima para llevar a cabo los procesos como el proceso de fotosíntesis. Y si volvemos a la ecuación que ustedes ya conocen desde hace un montón de tiempo, ¿no es cierto? La fotosíntesis básicamente es la integración de agua y CO2 con un aporte de energía, que en este caso es energía lumínica, para formar moléculas de glucosa, ¿no es cierto?, que tienen una estructura como la que ustedes ven aquí. Y esta ecuación nos demuestra que los gases como el CO2, como el oxígeno, son esenciales para los procesos metabólicos de la planta, y que entonces es necesario que las plantas constantemente estén intercambiando estos gases con el ambiente. Para poder obtener el CO2, las plantas entonces van a perder agua. Eso quiere decir que para poder captar CO2, este proceso de evaporación y transpiración es súper necesario, ¿ya? Para poder llevar a cabo estos intercambios gaseosos de una manera muy eficiente, la planta necesita optimizar el área disponible, el área de intercambio disponible. Entonces, por eso es que las células del mesófilo están organizadas justamente en este parénquima de empalizada. ¿Se acuerdan? Donde las células están muy bien organizadas una junto a la otra. Esto ayuda, ¿no es cierto?, a amplificar el área de intercambio, pero una mayor área de intercambio también implica que hay una mayor área disponible para la desecación, para la pérdida de agua. Entonces, la estrategia que han desarrollado las plantas es cubrir la epidermis superior con esta capa, ¿no es cierto?, de compuestos que conforma la cutícula, ¿ya? Habíamos visto en la clase pasada que la difusión, que es básicamente el intercambio, ¿no es cierto?, de sustancias gracias a un gradiente de concentración, no es un proceso eficiente cuando estamos hablando de grandes distancias. Eso quiere decir que, por ejemplo, una molécula de glucosa, para poder difundirse 50 micras, que es el ancho que tiene una célula, se demora 2.5 segundos. Si ponemos esta distancia en perspectiva y la escalamos, por ejemplo, al tamaño de un árbol, se necesita 32 años para que esa molécula de glucosa se difunda 1 metro. Entonces, la planta necesita encontrar procesos alternativos a la difusión. Vimos la clase pasada que el flujo en masa es una alternativa, ¿no es cierto?, para que el intercambio de sustancias, el balance entre la entrada de CO2 y la pérdida de agua por transpiración sea óptimo, y entonces siempre tiene que haber una cantidad de agua perdida que sea mayor a la cantidad de CO2
que ingresa a la célula. Entonces, en este caso, el CO2 y el agua tienen una distancia de difusión igual, pero el gradiente de concentración es muy diferente porque la concentración de CO2 en la atmósfera es muchísimo más baja que la concentración de las moléculas de agua, ¿ya? El CO2 está presente en el aire en una concentración de 0.03% y en cambio el agua que está presente en el mesófilo, como les mencioné antes, está presente casi al 100%, es un tejido, ¿no es cierto?, altamente saturado de agua. Entonces, en este caso, la difusión no es eficiente porque la concentración de las dos sustancias de lado y lado de la hoja, ¿no es cierto?, si tomamos en cuenta la epidermis como una barrera, es muy diferente. ¿Ya? Entonces, la planta necesita encontrar un proceso que permita, ¿no es cierto?, balancear la pérdida de agua con la captación de CO2. Para esto hay que tomar en cuenta también que la difusión es un proceso que está bastante asociado a los pesos de las moléculas, a los pesos moleculares. Entonces, moléculas más grandes se difunden de manera mucho más lenta y esto se puede de hecho calcular, ¿no es cierto?, con esta fórmula que ustedes tienen aquí. Entonces, aquí ustedes pueden ver que si tomamos en cuenta los pesos moleculares del agua y del CO2, el agua tiene un peso molecular mucho más grande que el CO2. La tasa, ¿no es cierto?, la relación entre la difusión de estas dos sustancias nos indica que el agua tiene una tendencia 1.56 veces mayor a difundirse afuera de la célula que el CO2 a difundirse hacia adentro, porque el gradiente de concentración que se forma es mucho más grande. Entonces, esta complejidad le obliga a la planta a controlar de otra manera cómo se va a dar el intercambio de estos gases en las hojas. Y la estrategia que han desarrollado las plantas es justamente el desarrollo a lo largo de su evolución de estas estructuras, de los estomas. Entonces, los estomas no son una sola célula, son conjuntos de células organizados de una manera muy particular y como ustedes pueden ver aquí hay una gran diversidad de formas y de organización de las células para formar los estomas. De todas maneras, todos tienen algo en común que es justamente un par de células guardianas o células guarda, ¿no es cierto?, que van a controlar el ingreso o salida de los gases y mediante su turgencia o su flacidez, ¿no es cierto?, van definiendo una entrada que es justamente el ostiolo o poro del estómago y asociado a las células guardianas y al ostiolo, generalmente los estomas tienen, ¿no es cierto?, estas células acompañantes que también se les conoce como células subsidiarias o células accesorias que ayudan al intercambio de gases. Por lo general los estomas son pequeños, miden alrededor de 14 micrómetros de diámetro y la cantidad de estomas por unidad de superficie es bastante variable. Hay plantas que tienen pocos estomas, tienen alrededor de unos 100 estomas por milímetro cuadrado, otras pueden llegar a tener hasta 2000 estomas por milímetro cuadrado y estos estomas ocupan del 2 al 3% de la superficie. Existe una menor cantidad de estomas si la concentración de CO2 en un ambiente determinado aumenta, ¿ya? La planta tiene los estomas distribuidos en sus hojas de manera estratégica. Los estomas van a estar arreglados, ¿no es cierto?, para tener un número óptimo en cuanto a cantidad de estomas por superficie en relación a su tamaño y también en relación a la distancia que existe entre estoma y estoma. Por lo general, como ustedes pudieron ver en el laboratorio, ¿no es cierto?, los estomas son más abundantes en la superficie inferior de las hojas y en algunas plantas, como por ejemplo las gramíneas, están presentes en ambos lados de las hojas. Y una cosa que no pudieron ver en el laboratorio es que, por ejemplo, en las coníferas están hundidos en la superficie de las hojas.